Sobre las tablas, se viste de gala para recibir a una destacada figura, mujer apasionada y tenaz. Inició sus estudios en la Sociedad Pro Arte Musical de La Habana y continuó su aprendizaje en la Academia Alicia Alonso. A lo largo de su carrera, trabajó con renombrados profesores. De su pasión por la danza estaremos conversando en esa emisión. Démosle la bienvenida a la primera bailarina y maitre del Ballet Nacional de Cuba, María Elena Llorente. María Elena Llorente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Puede sentarse. Mire, para nosotros es un tremendísimo honor tenerla aquí. Y siempre comenzamos preguntando, ¿dónde nació? En La Habana. ¿En qué municipio? ¿En qué hospital? Bueno, era una clínica, se llama Las Damas Católicas, que queda ahí en el cerro. Y ahí nacieron todas mis sobrinas, mi hermana, todos O sea, nacimos todos. allí. ¿Y quiénes eran sus padres? Bueno, mi padre trabajaba en la papelera nacional, era jefe de compra y venta. Y mi madre ama de casa. Oh, ¿cómo era usted de pequeña? ¿Era una niña de esas que es como muy revoltosa y muy activa o era bastante disciplinada? Era activa, pero disciplinada. Sí, era una nené, o sea, una hija ejemplar. Bueno, tanto como ejemplar, no, tenía mis cosas. Antecedentes en su familia del arte. ¿Había alguien en su familia que tuviera que ver con, por ejemplo, con el mundo del ballet, como usted, o con cualquier otra manifestación del arte? Bueno, mi madre, aunque era ama de casa, tenía una cierta sensibilidad. Lo mismo por la música, por el ballet. Y mi hermana, que es mayor que yo, estudió piano y música. Mi madre la puso en eso. Y después mi madre vio que a mí me gustaba mucho bailar. Yo me pasaba el día entero bailando. Sí. Y entonces fue que empecé a estudiar ballet, gracias a ella, a los 4 años. Que a los 4 años comenzó a estudiar ballet, Sí. pero entonces, usted, o bueno, su mamá en este caso, fueron las que llegaron al ballet y no el ballet a usted. O sea, ¿fue que ustedes buscaron eso? ¿O es que alguien, por ejemplo, le dijo a su mamá, ¿sabe qué? Hay no sé, unas pruebas o yo necesito a su niña para esto. Yo creo que era mucho intuición de mi madre. Sí. De ver, o sea, qué quería. Empezó por mi hermana. Y después, como yo me gustaba mucho, yo bailaba mucho, y en todos los cumpleaños y en todas las cosas, yo me ponía música y empezaba a bailar, hacía mis inventos coreográficos. Y entonces ella, sí, mi hermana siguió sus estudios, después estudió una carrera, no se dedicó al ballet. Pero bueno, yo sí seguía. ¿Y me puede hablar entonces de sus primeros pasos en el ballet? ¿Cuál fue su formación? ¿Cómo fue? ¿Dónde estudió? ¿Quiénes fueron sus profesores al principio? O sea, de niña, ¿no? Sí, bueno, yo empecé en Pro Arte Musical. Ahí estuve hasta los 8 años más o menos. Y entonces mi madre siempre, que tenía siempre una visión un poquito más allá, fue que entonces me puso a dar clases en la Academia Alicia Alonso. Oh. Entonces ahí tuve muy buenos profesores. La primera profesora que tuve ahí fue Marta Mar, que me enseñó muchas cosas, porque el ProArte eran muchos niños chiquitos, pero eran clases con muchos niños. Tú sabes cómo son. Claro. Unos sí les gustaba, eran más tranquilos, pero otros hacían sus picardías. Pero ya en la Academia Alicia era un poquito más serio, aunque nunca con vistas para ser profesional. Si no era, bueno, estaba ahí, estuve con medio clases, como te dije, Marta Mar, estuve con Enrique Martínez, estuve de clases con, a ver,
O sea, su formación. Sí, fueron varios profesores y sobre todo Fernando Alonso, Ujú. que era el profesor de esas clases. ¡Qué maravilla! Después, ya con el triunfo de la revolución, que necesitaban bailarines, porque en principio la compañía se forma con muchos bailarines extranjeros. Pero Ujú. bueno, la idea de Alicia y Fernando era que fuera una compañía Cubana, netamente cubana. claro. Y entonces fuimos audicionando, dábamos unas clases y eso. Yo daba 2 clases diarias. eh, Daba una con Joaquín Banega Ajá. y la otra con José Pared por las tardes. Y de ahí me escogieron ya para formar parte de la compañía. Alicia Alonso. Exactamente. ¡Qué maravilla! Si yo le fuera a preguntar cuál personaje, obra, cuál ballet le resultó más desafiante, ¿cuál me diría? Bueno, dentro de una carrera de tantos años hay ¿Sí? varios ballets. Algunos porque supuestamente era como de un estilo que no era lo que supuestamente la gente pensaba que era yo. Era más lírica, más dulce, más... Y vaya, como en El río y el bosque, Ujú. que ya es Ochún, era con otro carácter, con otra cosa, que tuvimos, bueno, fuimos al conjunto folclórico, aprendimos muchos movimientos allí, nos enseñaron muchas cosas. Ese pudiera ser el más desafiante. Hubo otro que fue con Iván Tenorio, Ujú. Hamlet, que yo hacía la Ofelia, Sí. y había que montarlo en poco tiempo. Entonces Iván fue montando las cosas, pero la locura, él me dijo, yo no te voy a decir nada, tú improvísala. Entonces dije, ¿qué? Tremendo eso. Sí, fue duro. Entonces yo me pasaba todas las noches, hasta la madrugada, leyendo a Ofelia para ver, para entonces con lo que ella decía, irme creando los movimientos. Qué maravilla, porque siempre me ha parecido muy curioso que los bailarines en general, pero bueno, también los bailarines de ballet clásico, tienen que, yo me imagino que estudiar psicologías de personajes, ¿no? Sí, hay que estudiar, de acuerdo a los ballets, algunos son más sencillos, Ujú. que requieren menos estudio, son más técnicos. Pero bueno, como esto mismo, que era una cosa de actuación, Eso, entonces sí tienes eso. que estudiarla. Y Claro, después él, perdona que te interrumpa, después él, el coreógrafo, pues le dio forma a lo que yo había improvisado. Y entonces fue que salió el resultado final. Y, por ejemplo, cuando uno pues va a ser bailarina, yo me imagino que en la formación o en la escuela o en la academia, a lo mejor reciba clases de actuación, ¿sí o no? Bueno, cuando nosotros empezábamos, estoy hablando al principio de la revolución, Sí. hubo un grupo de bailarines que en ese momento en la escuela todavía no se daba actuación, que hablamos con Vicente Revuelta, y entonces ese grupo, después que terminábamos todo el día de trabajo, dábamos algunos días a la semana clases de actuación. Entonces de eso vamos a estar hablando dentro de un rato. Cómo se preparaba mentalmente María Elena Llorente a la hora de salir al escenario, cuando ya era el momento? Algunas personas, algunos artistas tienen determinados rituales. No sé si usted los tenía, no sé si se basaba en algo. ¿Cómo se preparaba mentalmente? Bueno, yo me concentraba mucho Ujú. antes de empezar. O sea, yo no, desde el camerino, ya que me estaba maquillando y eso, ya yo estaba centrada en el ballet que iba a hacer. Ya. Y ya en el escenario uno, antes de empezar, pues practica, vas entrando en el personaje, porque en definitiva hay muchos ballets que son de mucha actuación. Ujú. Entonces tienes que hacer lo mismo que un actor, no es solo pensar nada más en los pasos, en la técnica. Qué maravilla. ¿Es usted de esas que prefiero que no me hablen, prefiero estar en silencio, prefiero estar concentrada en lo que voy a hacer? No me hablen ahora?
o media hora antes de salir a Hay escena? momentos que sí, que la gente, yo no decía que no me hablen, pero teníamos un director de escena que dice que me maravillaba porque yo estaba practicando, calentando, y la gente venía, me hablaba y yo le decía, pero que se daba cuenta que yo no estaba oyendo nada. ¡Ay, qué bien! Sabe que me resulta interesante esta conversación. Em, y por ello vamos a estar muchísimo más hablando con Marielena Llorente sobre las tablas. Y seguimos conversando con Marielena Llorente, primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba y maestra, además, del Ballet Nacional de Cuba. Estábamos conversando acerca de sus primeros pasos en el ballet, pero su carrera, que ha sido tan prolífera, también tuvo muestras en diferentes sitios de este mundo. Entonces yo voy a preguntarle, por ejemplo, de uno específico que para usted yo me imagino que haya sido muy especial. Se trata de colaborar con Alvin Ailey en el Ballet de Nueva York, en el teatro en Nueva York, ¿no? Sí. ¿Qué nos puede hablar al respecto sobre esta experiencia? Bueno, el Alvin, que era el director de la compañía, nos vio bailando en unas funciones en España y entonces nos invitó para que bailáramos el río y el bosque a Lázaro Carreño y a mí, a su compañía. En esos momentos la compañía todavía no había entrado en Estados Unidos, la única que había podido lograrlo era Alicia Alonso. Entonces para nosotros fue muy importante, más que otras veces, que era la primera pareja cubana después del triunfo de la Revolución que bailaba en los Estados Unidos. En Nueva York. Después de Alicia. Y lo otro que también fue importante, que nosotros colaboramos o sea, que era una función para recaudar fondos para la compañía. Entonces, hasta en ese momento, hasta eso fue importante que colaboráramos con eso. Tuvimos muchos éxitos, incluso se dieron más funciones de las que empezaba, y bailar con esa compañía a mí me llamó mucho la atención la cosa de que tenía bailarines de todas partes del mundo. Y él era un gran coreógrafo. Y cómo él creó toda esa compañía y fue la unión de muchas razas en una sola compañía. Maravilloso eso. Y sabemos que también es profesora titular adjunta del Instituto Superior de Arte. O sea, ha desarrollado labores como pedagoga. ¿Cómo vincula la pedagogía con su carrera? ¿Cómo lo hizo en algún momento? Yo me imagino que también de vez en cuando, pues, de todavía clases, ¿no? Mira, el desarrollo de nosotros dentro de la compañía era muy importante como profesores, porque siendo bailarines muy jóvenes, Fernando se le ocurrió, en ese momento había pocos profesores de ballet, que diéramos clases en la formación de lo que era en esos momentos la escuela de ballet. Y entonces muchos de los bailarines, yo tenía 18 años, una cosa así, empezamos a dar clases. Yo empecé más o menos por repertorio, era enseñar los ballets que nosotros bailábamos y después dando clases de ballet. Entonces ya eso nos fue creando una conciencia de lo que es la enseñanza, aparte del ejemplo de Fernando, y también que teníamos otro profesor
que nos ayudó mucho, puertorriqueño José Párez. Entonces, de ellos aprendimos mucho, no solo al transmitir lo que uno sabía, sino de qué forma hacerlo, para que la gente pudiera captarlo. Y también yo me imagino que haya aprendido mucho de su maestra Alicia Alonso. Por supuesto. Háblenos de alguna experiencia o de alguna anécdota específica que le hizo aprender o que es recurrente o que usted la lleva todo el tiempo. Mira, el problema es que Alicia era una bailarina que ella se dedicaba mucho también a la compañía, a lo que iba a ser después, lo que la iba a seguir los bailarines que venían detrás de ella. Entonces, ¿qué pasa? Que hablábamos de todo, no solo de la enseñanza del ballet, de los ensayos que tomaban, que era, te enseñaba cómo bailar, cómo llegar al público. Cosa importante, sino te enseñaba hasta cómo ponerte una zapatilla de ballet, cómo amarrarte la cinta, todo eso, y todo eso lo fuimos aprendiendo. Si le digo el nombre de Alberto Méndez, ¿qué le viene a la cabeza? Bueno, Alberto Méndez fue un compañero mío desde el cuerpo de baile, bailamos mucho juntos, y después como coreógrafo. Entonces lo más importante, lo que más se queda ahora es el coreógrafo que ha sido. ¿Y si le digo Marta García? Bueno, Marta García y yo tuvimos una relación muy importante, según el criterio, la gente es muy rara, que dos bailarines de la misma época tuvieran esa amistad. Y nos ayudábamos mucho, fuimos a concursos juntas, como la relación que teníamos nunca fue, o sea, ensayábamos, incluso en momentos ella estaba ensayando y entonces me decía, no, ven, y me dejaba ensayar detrás, yo la dejaba practicar, o sea, había una relación de amistad dentro de la danza, pero también fuera, éramos amigas, y para mí fue una pérdida muy grande de una gran amiga. ¿Qué opinión usted daría sobre la fusión entre el ballet clásico y el contemporáneo? Bueno, eso es una cosa importante. Yo creo que eso tiene un valor, pero también hay que pensar que desde muy temprano en la compañía hacíamos ballets modernos, con coreografías más modernas, no solo nos dedicamos al clásico. Y ya existía un poco esa fusión. Lo que pasa es que no se reconocía lo suficiente, pienso yo, de lo que se estaba formando y de la línea que íbamos haciendo, porque siendo yo cuerpo baile hice muchos ballets que no eran ballet clásicos. Y después como primera bailarina también. Entonces, ¿piensa que la fusión entre ambos estilos es importante? Claro, por supuesto. Si yo le menciono los nombres de la Phil Margadet, Giselle, El Lago de los Cisnes, ¿qué me dice? Bueno, la Phil Margadet es un ballet que bailé mucho, me divertía mucho. Sí. Porque yo me acuerdo cuando Alicia lo bailaba, yo me ponía en el rompimiento a verla bailar, yo lo disfrutaba mucho, o sea, y cuando me lo asignaron que lo iba a bailar, ya yo me lo sabía, de verlo tanto. Y creí bajo la personalidad mía. Aprendí mucho de la versión de ella, como ella lo bailaba, pero éramos dos bailarinas muy diferentes. Y entonces yo traté de hacerlo con la misma personalidad que yo tenía. Y una cosa muy importante en ese ballet, que no era para que la gente se riera, como decíamos vulgarmente en teatro, de estar los pasteles a la cara, sino que era que la situación hacía reír a la gente. Yo creo que esta conversación está siendo interesante. Ojalá que esté siendo interesante también para ustedes en casa, porque estamos hablando con Marilena Llorente sobre las tablas.
María Elena, hay algunos ballets de los cuales estábamos hablando hace un momentico, Giselle, el Lago de los Cisnes, algún otro, por supuesto que ha hecho muchos, con los que usted tiene a lo mejor alguna especial conexión, por ejemplo estos o algún otro. Pero mira, el Lago de los Cisnes y Giselle son dos ballets que todos bailarines quieren bailar. Cada uno tiene sus características diferentes y bueno, Giselle sobre todo tiene mucho de actuación. Pero también ha habido ballets como la Casa Bernarda Alba, todo, que por suerte al coreógrafo se le ocurrió llamar a Berta Martínez para que trabajara con nosotros la parte de actuación. Qué maravilla, ¿eh? Así. Y otros ballets, como el mismo Giselle, Roberto Blanco era vecino mío y cuando supo que yo iba a estrenar Giselle, conversábamos mucho sobre el tema. Entonces fue una ayuda muy grande, igual que Raquel Revuelta. O sea, tuve esa suerte de tener esos tres seres cerca de mí que me ayudaron mucho en lo que es a comprender ciertas cosas de la actuación. Y entonces ellos formaban parte también de la obra, ¿no? Bueno, prácticamente. Sí. Prácticamente. Si usted en este momento tuviera una serie de jóvenes bailarines, ¿qué les aconsejaría para su carrera? Bueno, lo principal es concentrarte en lo que tú quieres, si realmente quieres ser bailarín. O sea, uno debe no engañarse, sino realmente quiero bailar, me gusta el baile. ¿Y cómo transmitir eso? ¿Para qué lo hago? Si para disfrute mío también solo o para disfrute del público también. Eso es muy importante, pero sobre todo la disciplina, la autodisciplina y no olvidar de las enseñanzas de las generaciones anteriores. Porque la danza, igual que todo, va evolucionando, el teatro y todo, pero todos los días no se puede inventar. Hay cosas que ya están hechas, lo que hay es que desarrollarlas. Y hay cosas básicas que hay que mantener. Y si el consejo fuera para los coreógrafos de las nuevas generaciones. Que sigan creando, porque además en Cuba necesitamos muchos coreógrafos. Sí. Hubo un momento que en la compañía habían muchísimos coreógrafos. Ahora hay un poco un menos. momento 5, ahora hay menos, porque se dedican más a lo que es el ballet. Pero la coreografía es importante porque si no hay coreógrafo no podemos seguir avanzando las generaciones, nuevos ballets, nuevas coreografías que son importantes. María Elena ha recibido varios premios y galardones durante toda su trayectoria. Por ejemplo, el concurso internacional de Varna, ¿puede ser? Y algunos otros. ¿Puede hablarnos de esos? Bueno, de Varna fue mi primer concurso que lo importante no es solo el premio, sino el trabajo que se hace para un concurso, que eso es lo que después te va ayudando en tu carrera. Y he tenido premios muy importantes del Consejo de Estado, que son medallas. Orden Félix Varela. Félix Varela, Alejo Carpentier, por la cultura. Algunas he tenido de otros países, de Perú, de Polonia, reconocimientos. Y muy importante fue el Premio Nacional de Danza también, de la Federación, o sea, de la CTC, que fue la Central de Trabajadores, que fue ahora por el 75 aniversario de la compañía, que nos dio. Su visión del futuro del Ballet Nacional de Cuba, ¿cómo lo ve en el futuro? Que hay que seguir trabajando, hay que seguir elaborando. Lo que yo te digo es importante no olvidar todo el legado que se ha trabajado, todo el trabajo que han hecho
generaciones anteriores. No es que se haga lo mismo, pero sí sirve de enseñanza muchas cosas. Si yo le preguntase cómo quisiese usted que le recordaran o por qué específicamente, algo específico, ¿qué me diría? Bueno, aparte de por la forma mía de bailar, y eso porque me recordaran como una bailarina que ha sido muy honesta en su carrera y en la vida personal con sus compañeros. Sabe que usted es un orgullo para Cuba y que es parte de la historia de la cultura de este país. Así es que para mí ha sido un tremendísimo honor tenerla aquí. Muchas gracias y larga vida. Muchas gracias. Y yo, quiero decirte, yo te admiro mucho, te veo, sí, porque te veo esa disposición. Ay. Y esa es una cosa que tienen que tener las nuevas generaciones. Muchísimas gracias por todo este tiempo sobre las tablas, por darnos tantas alegrías y además ayudar a tanta gente. Gracias. Ay, Le está muy bonito. Muchas gracias. Así despedimos a nuestra invitada de hoy. Qué honor tener sobre las tablas a tan prestigiosa figura del Ballet Nacional de Cuba. Cerramos el telón, no sin antes desearle una larga vida y nuestro agradecimiento por su gran aporte a nuestra cultura. Gracias, María Elena Llorente. Hasta una próxima vez sobre las tablas.